Este vídeo va a ser un poco distinto. He dedicado toda una serie de vídeos a hablar del resurgir estoico en la última década en internet. En ella hablamos de los broicos, estos creadores que se acercan al estoicismo desde el enfoque de la cultura bro y lo toman como excusa para defender una idea de masculinidad tradicional, agresiva y competitiva. Pero queda una gran pregunta por responder. ¿Qué pasa con la comunidad como tal? ¿Qué personas forman parte de esto? ¿Por qué se introducen aquí? ¿Entran todos en el tópico del bro obsesionado con los burpees? Vamos a acercarnos a la manosfera a través de ellos. Y por eso hoy vengo con el uniforme oficial del bro. Como es el más emblemático, vamos a observar al entorno de Yados. Así que habrá que empezar por hablar del rey de Roma. Yados ha tenido un último año bastante curioso. Se ha reconvertido en gurú religioso, dice que muestra el ejemplo de Jesucristo, se ha puesto a instruir a niños en Venezuela y se ha apartado del foco. A situaciones excepcionales, medidas excepcionales. Si queremos buscar al coronel Kurz de los burpees, tendremos que adentrarnos en la selva. Acompañadme en nuestro Apocalypse Now personal. Me encanta el olor de los burpees por la mañana. No es el Mekong, pero es el Guadiana. Nos vale igual. Lo que hace un pibe por darle uso a la cámara estabilizadora DJI que se ha comprado. Y me la he comprado gracias a vosotras, criaturitas del señor. ¡Sí! Me habéis ayudado a financiar el complejo militar chino. Así es, con el dinero de vuestras views estamos pagando los drones que el día de mañana servirán para tomar Taiwán. Es responsabilidad vuestra. El caso, Yados. Si estáis aquí ya conocéis el personaje. Burpees, Marco Aurelio, fucking panza, croissant, todo eso. Antes de su boom, Yados era un viejo conocido de la comunidad fitness. Clásico canal de rutinas, ejercicios, comidas, vlogs, retos, todo mezclado con el rollo de los coches y las mujeres que le caracterizaría a posteriori, pero no tanto como un gurú místico, sino como un cani más. ¿Qué es lo que es Yados? Su transformación hacia las mentorías y el emprendimiento fue gradual. Al estar en el nicho del fitness ya estaba relacionado con el mundo del coaching. En 2020 empieza a virar hacia el contenido financiero. En abril empiezan los vídeos de consejos para hacerse millonario. En mayo abre un canal secundario exclusivo para este contenido. Y en junio abre Million Subs, una web de merchant, suplementos y de contacto. Lo de 2020, fecha clave. Ya dije en la serie de los estoicos que la pandemia ha sido un antes y un después más tocho del que nos pensamos. Con el paso de los años, el contenido de Yados fue emprendiendo su camino hacia las mentorías, centrándose aún en la parte de dar cursos para coaching de fitness, hasta llegar a 2023. A mediados de este año, Yados da el salto a la fama. Comienza su tour por los podcasts de emprendimiento y llega la lluvia de clips con todos los momentos míticos que lo han convertido en meme. Este es el momento del estallido del fenómeno de Yados. Croissant con fucking café. El auge duró casi un año. Esta es la época de las masterclass, las quedadas en su mansión, reuniones de coches, burpees y los macroeventos. Pero según avanzó 2024, el fenómeno entró en estancamiento. El contenido de Yados se ha ido volviendo más y más plano. Vlogs a puro móvil sin cortes, como si fuese el lobo estepario. No os toméis demasiado a pecho. Muchas cosas que digo, ¿de acuerdo? Usando siempre las mismas palabras clave. Matrix, millonario, Bugatti y de tanto en cuanto intentando copiar de formas lamentables el estilo de MrBeast. El resultado, con 800.000 subs, no le alcanza para tener las views que tengo yo, con 20 veces menos seguidores, cuando os chuté en una semana 800 resubidos del vídeo de Jordi. Oye, ahora que he dicho lo de las palabras claves, ¿podremos aumentar la monetización de este vídeo por la cara? Criptomonedas, invierte, gana 1 millón, inteligencia artificial, Elon Musk, NFT, Bitcoin. Os quiero ver en comentarios hablando de vuestros wallets de Ethereum. Xi Jinping necesita que le meta más manteca a su maquinaria bélica. Esto es ceñido a YouTube, pero es bastante ilustrativo que en Instagram la cuenta de Yados, que recopila sus clips y los de sus seguidores, tiene más del doble de seguidores que el propio Yados y mayor engagement. Aquí habría que hacer un paréntesis considerable, que es que a Yados le han tirado varias veces las cuentas de Instagram. Bueno, no sé si varias, pero le han tirado las cuentas de Instagram, eso estoy convencido. Pero de todas formas, esto sirve como medida
de hasta dónde llega realmente la repercusión de Yados. El alcance de Yados está muy sobredimensionado por sus críticos en comparación con su impacto real. Además, el fenómeno Yados ha permanecido no tanto a través del propio Yados, sino a través de los fans de Yados, o lo que es lo mismo, a través de sus consecuencias. En este estancamiento hay mucho de agotamiento. Yados es un meme, un personaje, uno especialmente cansino y repetitivo. En el ciclo del LOLCAU es cuestión de tiempo que la gente suelte el juguete de turno y se pase a jugar con otro. Pero dado que también hay un cambio en su contenido, ¿puede haber algo de intención por parte de Yados en todo esto? A ver, me cuesta creer que ante semejante entrada en barrena esto forme parte de un plan medido. No todo son jugadas maestras. A veces hay gente a la que no le da pa' más. Salvo que seas del Real Madrid o del PSOE, es normal meter la gamba y no salvar la papeleta. Y Yados no tiene cara de ser primo de Camavinga. Aunque, bueno, sí tiene cara de compartir aficiones con Ábalos. En cualquier caso, sea o no intencional, sí es cierto que todo esto va acorde a ciertos cambios que se dieron en su vida. A principios de 2024, Yados protagonizó un episodio de Equipo de Investigación en torno a su modelo de negocio, la estafa y sus mimbres sectarios. Desde entonces, el cerco legal y los problemas han ido rodeándolo. En junio, Dani Esteve, líder de Desokupa y persona con extraños problemas dentales, anunció una querella internacional contra Yados. Era complicado que el asunto llegase a algo como se terminó viendo. Fue el movimiento de otro personaje, con el mismo ego y las ganas de atención que el colega Amadeo. Eso sí, aunque no tuviese mucho recorrido, tuvo el suficiente como para hacer salir a Yados advirtiendo que tenía una Glock y estaba dispuesto a usarla. Nadie en la historia, en la calle, se acerca a mí y me ha dicho que soy un estafador o un vendehumos. Quizás sepa porque voy con una fucking Glock y en 1,2 segundos le puedo volar la chota y no se la quiera jugar. Pues puede que sea por eso. Yados será todo lo fanfarrón que queramos, pero en la calle hay una ley escrita en piedra. La pistola cuando se saca para disparar, el que la saca para enseñarle es un parguela. Si Yados salió a presumir de Glock, es que como mínimo tenía el culo más apretado que los botones de la chaqueta de Laporta. Desde entonces Yados ha dejado de hacer las macroquedadas que hacía en su mansión. Ha dejado de vivir en esa mansión a la que iba todo el mundo donde estaba tan localizable. Se ha ido a vivir a un lugar más apartado y privado y sus vídeos han pasado a ese tono reflexivo y monótono del que hablaba antes. No sé si será preocupación porque un colgao al que le ha sacado miles de euros se plante en su casa o por asesoramiento legal. Pero que Yados sea apartado del foco es un hecho. Sobre Yados siempre pesa un debate recurrente. ¿Es real o es un personaje? ¿Va en serio con su mensaje o es pura pantomima? No me interesa tanto la respuesta como tal a eso. Ya hablé de Yados y la performance en el vídeo anterior. Me importa lo que la gente percibe al respecto, y creo que desde fuera hay una visión muy plana de este asunto. Ya lo he dicho en vídeos anteriores. Por supuesto que hay gente que se lo traga y paga los cursos, pero Yados es mayormente percibido como un meme, incluso por parte de los chavales que se hacen fotos con él. No creo que sea lo mismo que la Maef o Energía, pero sí está más cerca de estos que, lo que sé, de Marcos Vázquez, por decir uno del nicho de los gurús estoicos. Pero es que además hay otra variante, que es la de gente que sí forma parte de estas comunidades, bro, emprendimiento, mentalidad de tiburón, que compran el relato, pero no el espectáculo. Recuerdo de mi época de empaparme de los podcasts de estos señores que siempre revoloteaba este debate sobre Yados. Lo curioso es que el debate no era si es o no un personaje, sino que asumían que lo era. El auténtico debate era: ¿es correcto usar unos métodos tan estridentes para transmitir un buen mensaje? O también si el mensaje de fondo podía ser o no bueno a pesar de cómo lo transmitía. La idea vino a ser, le fallaron las formas, pero no la razón. Creo que se entiende, pero hablo de buen mensaje bajo la óptica de estos señores. Recuerdo, por ejemplo, que la postura de Adrià era bastante opuesta a todo lo que rodea a Yados. Esto es algo que he repetido en varias ocasiones desde que le dediqué esos vídeos a los Neogurús. En estas comunidades hay dos almas enfrentadas que se pueden resumir en el alma Jordan Peterson o el alma Andrew Tate. La primera sería Adrià y la segunda la de Yados. Todo esto nos sirve de ejemplo para entender que el análisis sobre Yados ya ha sido hecho por parte incluso de comunidades e influencers más afines a su mensaje. De todas formas, si no me meto en si es real o no, no es porque lo hayan comentado los cercanos, ni siquiera porque no me parezca relevante para comprender cómo incide su mensaje. Es que además de todo eso, Yados lo ha reconocido. En octubre del año pasado, Yados publicó
la muerte de Yados. Este vídeo no es un reconocimiento explícito de su personaje anterior, es una impugnación a la totalidad. Reniega de los coches, de las mujeres, de las tentaciones, de los vicios. Es un giro de 180 grados justificado por, cito textual, una transformación espiritual masiva. Lo más llamativo no es el giro radical en su mensaje, sino que junto a todo lo mencionado hay algo sobre lo que insiste todo el rato. La espiritualidad no es ni siquiera una espiritualidad abstracta, no habla de energías, de frecuencias, no, habla de Jesús y de Dios. El mundo se opuso y desechó a Jesús, y Jesús realmente es el camino a la salvación aquí en la tierra. Este vídeo es un punto de inflexión clave. Pero en realidad este cambio es de mucho antes. Viene de principios de 2024 y puede que incluso antes, en la época de las Masterminds en su mansión. Ya ahí comenzó su transformación en gurú, pero no gurú de los que te dicen que inviertas en criptos, sino gurú de los de la estampita y los milagros. El otro día en la sala de Tu Primer Millón había un tartamudo que llevaba toda la vida tartamudeando y ya no tartamudeaba. Si este pavo te cura y todo. Reconectando con la serie que he hecho sobre el estoicismo, aprovecho para señalar una cosa curiosa. Cuando hablamos de estos gurús e intentamos reflexionar sobre el supuesto mensaje que intentan transmitir, de lo que se aprovechan o intentan retorcer en su beneficio por inercia, pensamos en el estoicismo. Tiene su sentido por la fuerza que tiene como palabra con gancho, pero la realidad es que se ha hablado mucho más de lo que Yados ha mencionado a Marco Aurelio que las veces que Yados ha hablado realmente de Marco Aurelio. Yados lleva más tiempo inmerso en esta etapa de aprendiz del Palmar de Troya que la que estuvo con el estoicismo. En mayo, poco antes de la demanda del de Desokupa, tuvo lugar el arco más raro de todos. La excusa con la que me he plantado aquí con la cámara. Yados financió una especie de fundación en mitad de Venezuela, de la selva de Venezuela, con fines caritativos, sacando a los chavales en formación, alabándole. El asunto es bastante oscuro. Los pocos clips que permanecen en internet dejan claros los tintes místicos que ha tomado el asunto. Pero lo más llamativo es el poco registro que hay de eso. He sido capaz de indagar porque me acordaba de esta etapa y por los canales de reacciones, pero apenas quedan fuentes directas. El perfil en Instagram donde subían estos vídeos desapareció y buscando la fundación, la información por internet es casi nula. No puedo indagar más, pero el asunto es raro de cojones. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todas estas subtramas? ¿Qué relación tienen entre sí? ¿De verdad Yados ha cambiado? ¿Ha tenido una transformación espiritual? ¿Qué sentido tiene todo esto? El vídeo de la muerte de Yados es un reconocimiento bastante tocho. Mucha gente en comentarios se lo tragó, o quiso tragárselo. Pero bueno, sea como fuere, está claro que fue una sorpresa. Ahora bien, Yados mató a Yados para que Yados siguiese viviendo. Evidentemente Yados no ha claudicado ni renunciado a nada. Su evolución en el personaje es para seguir sosteniéndolo. El modelo de negocio sigue siendo exactamente el mismo. Charlas, cursos, videollamadas, masterminds. Ni siquiera ha cambiado realmente el discurso. Viendo vídeos suyos recientes, sigue haciendo la misma ostentación de relojes y coches. Lo intenta colar con la excusa de que lo material es reflejo de un éxito espiritual, pero que en realidad lo material no importa. Yados está jugando permanentemente a dos bandas, manteniendo 70 discursos distintos y contrarios entre sí. Así consigue mantener a su público original de gañanes obsesionados con el Lambo y se abre a nuevos targets. Merece la pena decir ahora a modo de paréntesis, ahora que estoy diciendo que recientemente Yados sigue con el discurso de lo material, que la última actualización reciente es que en general el tema Yados está volviendo a salir a la palestra, aparte de por casos de seguidores suyos que se están haciendo muy conocidos y muy virales, como el caso de Ferran Lloveras, también porque el propio Yados, aunque he dicho que ha estado un año de retiro, parece que el propio Yados está volviendo a salir a la luz y a dar entrevistas, que esto sería la última actualización que es, pues, me ha pillado en mitad prácticamente del proceso de escritura de estos guiones. Volviendo con lo anterior y esa mezcla de discursos en Yados, sí es verdad que hay algo curioso en su paso del estoicismo al cristianismo. En la serie del estoicismo hablé de su cercanía. Son cercanos en un sentido histórico y en uno filosófico. Es un asunto que nos da para hablar de la relación del cristianismo primitivo y el estoicismo, sus parecidos culturales, cómo ambos se venden como remedios a la incertidumbre y una liberación individual.
Incluso podemos llegar a ver al estoicismo como una especie de espiritualidad no religiosa. Lo que hay de fondo es un sentido de trascendencia, un porqué para soportar cualquier cómo. Es algo que permite incluso entender por qué estos bros interpretan el estoicismo como lo interpretan en la práctica, que es como una penitencia racionalizada. Es lo que da base a esa obsesión por la disciplina, por soportar el sufrimiento y las adversidades, colocando el trabajo como forma de liberación. El discurso de Llados, desde el principio, ha sido, digamos, una versión secular del calvinismo. Todo esto es un tema interesante. Uno que ya he tratado más o menos en vídeos anteriores. Aparte que ya he hablado de ello, me niego a hablar ahora sobre esto si Llados es la excusa. El auge del estoicismo, en términos amplios, tiene ese análisis, pero el estoicismo y el cristianismo en Llados, no. Querer darle esa profundidad a su mensaje sería hacerle el juego. Ya lo dije en la serie de los estoicos y lo repito. El discurso en Llados hay que analizarlo como modelo de negocio, como estrategia de marketing. Es así con el estoicismo y sigue siéndolo con el cristianismo. Este cambio se trata de explotar nuevos embudos de ventas y buscar nuevos nichos para colarles sus cursos. ¿Y cuál es el nicho que busca Llados con este cambio? En términos generales, está claro que es uno ligado a inquietudes religiosas, que es un nicho donde la fidelidad, si consigues engancharlo, es muy alta. Pero en lo concreto tiene toda la pinta de que Llados se está marcando un Hernán Cortés. Desde aquí, junto a las Vegas Bajas del Guadiana, digo que Llados ha nacido en Madrid, pero podría ser extremeño perfectamente, porque esa forma de sacarle el oro a la TAM te la firma uno de Medellín o de Trujillo. Es que encima la jugada es la misma. Les está cambiando cruces por oro. Es que es un estratega. No, amigo, no. Corta. No me la contés. Árbitro, esto tienes que pitarlo. Parásitos youtubers. Ahora en serio. No es broma lo de que esté sacándole el dinero a los latinos. Tiene pinta de que esta estrategia va dirigida hacia ahí. Es un movimiento que encaja con el auge de ciertos grupos religiosos en la región en la última década, como la Iglesia Evangélica. Además, la campaña de blanqueamiento en mitad de Venezuela también toma sentido por ahí. No es solo que el público latino sea un público más amplio, sino que además es uno más vulnerable. Es un público expuesto a mayor grado de marginalidad y problemas que le puede hacer buscar soluciones desesperadas y dejarse convencer por cuentistas con tal de salir de la situación en la que se encuentran. Todo esto no es mera hipótesis. Parte del público que se ve en las videollamadas de sus mentorías grupales son personas de este perfil. No solo chavales, sino también personas más adultas, probablemente cabezas de familia que buscan soluciones. El objetivo último de estos gurús es exprimir las vulnerabilidades de la gente que les sigue. A veces parece que eso consiste solo en aprovecharse de los problemas emocionales y sociales de los pibes frustrados, de la epidemia, de la soledad masculina y todo ese asunto. La realidad es que esa explotación de la fragilidad va a por todos los nichos posibles siempre que pueda monetizarlos. Ese, una vez más, es el auténtico factor común. Quienes vengáis de la serie del estoicismo, recordaréis que dije, para comprender a Llados tenemos que comprender los deseos, frustraciones y aspiraciones de sus seguidores. Después de este interludio contextualizando el último año del San Pablo de los que se les queda la cara de almohada, debemos entrar ahí. Da igual cuánto hablemos sobre él o cuánto nos preguntemos si es real, si no lo es o cuál es su intención. Lo realmente importante es qué hace a la gente conectar con su mensaje, cómo les llega y por qué les atrae. Más allá del espectáculo, sus consecuencias reales están ahí. Para entender a su gente es necesario insistir en algo en lo que ya he entrado en este y otros vídeos. La base social es más heterogénea de lo que a veces pensamos. Lo es, por supuesto, para el estoicismo. El interés por el estoicismo tiene que ser entendido en términos amplios. Va más allá de ser un mero embudo de tíos obsesionados por la disciplina y las metáforas de romanos. Esto es algo en lo que ya he ahondado suficiente en la serie del estoicismo. Pero es que incluso si pensamos en el público de los broicos en general y de Llados en particular, sigue habiendo una base social más amplia que el tópico habitual. Como demostración está todo lo que ya he comentado de su público latino, tanto masculino como femenino. Esto ya nos ayuda a empezar a perfilar el asunto. Igual que lo que tiene a Llados haciendo lo que hace es el negocio, se puede tener una consideración similar por parte de su audiencia. Hay otros elementos más llamativos al observar el asunto, como todo lo referente al género. Masculinidad, hombría, tipos duros, sí, eso está presente. Hay una parte de crisis emocional.
Ahora bien, el gran telón de fondo es el de la falta de expectativas. El gran producto que ofrece Yados es la liberación. Antes de ir a eso, seamos justos. No deja de ser menos cierto que al pensar en el público de Yados tenemos que pensar en los pibes. Es así, de aquí en adelante va a ser en lo que me voy a centrar. Eso sí, un par de aclaraciones importantes para el inicio. Al hablar de este asunto, se suele hablar mucho de los hombres jóvenes, de cómo estos discursos triunfan entre los jóvenes. Cada poco tiempo tenemos a los periódicos digitales alertando de este peligro, y cada clip de un chaval grabándose imitando a Yados se vuelve viral. Hay una parte entendible, ¿vale? He visto esos clips y entiendo que despierten reacciones. Es angustioso ver a chavales cegados y a padres intentando hablarles, superados por la situación. ¿Tú qué haces? ¿Caso a la mierda del teléfono más? ¿Esa es tu vida? Son situaciones desagradables, sí, pero seamos honestos. Es más morbo que otra cosa. Estas alertas están en la misma línea de el nuevo reto viral que se está cobrando vidas. Ambas se encuentran en el mismo plano, que es el del pánico moral y el del asustaviejismo. La realidad es que el público de Yados no son mayormente chavales. Son pibes, sí, pero más maduros. En términos generacionales, el auténtico problema entre los seguidores de Yados y compañía está entre los 25 y los 40 años. Ahí es donde se está dando la auténtica crisis de los pibes. Muchos no en un proceso de cambio y descubrimiento, sino ya plenamente asentados sobre esa zozobra emocional como única forma de relacionarse con el mundo. Y otra aclaración más. Puedo aceptar que esto también es un problema entre los jóvenes, no ya porque sean fans de Yados, sino porque personajes como él generan un ambiente donde se normalizan ciertas ideas. Bueno, pues incluso aceptando eso, tengo que repetir algo que ya comenté en el vídeo anterior y en otros tantos vídeos del canal. Personajes como Yados son el final del embudo. Si nos preocupa cómo agarran ciertos discursos antisociales, individualistas o de mentalidad de tiburón, mirar a Yados es mirar el final del recorrido. Antes tenemos que ir a todo un entorno mediático de influencers más suaves y mainstream, que son los que realmente consolidan ese estado mental. Aceptamos que el público de Yados es más heterogéneo de lo que pensamos. Incluso lo aceptamos para el público de pibes y bros. Tales supuestos, que de lo que he estudiado estoy convencido que así es, nos lleva a un problema inevitable. Conocer realmente al target medio de su comunidad y encuadrarlo es muy difícil, por no decir imposible. Si no podemos hacer un perfil unitario, al menos hagamos distinciones entre ellos. Una distinción podría ser la que comenté antes: los que compran realmente su papel al completo y los que le compran el mensaje, pero sabiendo que es un papel. Bueno, y también los que no compran ninguna y le siguen pero como un meme. Estas distinciones son muy difusas, así que no nos sirven de mucho para dilucidar sobre esta gente. Me parece mucho más útil la distinción de la exposición. Los que se exponen en redes sumándose al movimiento y los que forman parte de estas comunidades o incluso pagan por las charlas y las mentorías, pero lo hacen de forma pasiva sin exponer sus vidas. De entre ambos grupos, obviamente me interesan más los primeros. Conseguir información de los otros es muchísimo más difícil. Ahora bien, si estoy dando todo este contexto tan farragoso sobre el método es porque quiero ser honesto y evitar algo de lo que me acabo de quejar. Quedarnos con los casos que deciden exponerse implica un sesgo descomunal. Los que se exponen no son solo una minoría selecta, sino que evidentemente son los más fieles, los que lo llevan más lejos. Incluso diría que son gente sin vuelta atrás. Son personas que han comprometido para siempre su marca e identidad por la causa. Incluso aunque se arrepintiesen, no van a tener ningún incentivo para desdecirse sabiendo que todo internet se les va a echar encima. Son personas a las que solo les queda huir hacia adelante. Además, llegados a este punto de convencimiento, también hay tendencia a caer en los casos extremos. A muchos os sonará el caso de Ferran, el tipo que ha acabado viviendo en la calle voluntariamente y endeudado por Yados y que sigue creyendo en él. Está claro que es llamativo y puede servir como advertencia. Ahora bien, no caigamos en la trampa de pensar que el discurso de Yados implica eso. O sea, sí, el caso de Ferran es el caso de una persona que ha llevado su fijación con Yados y con todo ese discurso hasta sus últimas consecuencias, pero para llegar a casos tan extremos tienen que mediar una serie de condicionantes personales que van más allá de lo general del fenómeno Yados. Evitemos ese tipo de alarmismos. Teniendo eso claro, para acercarnos a comprender esos deseos, frustraciones y aspiraciones de los que hablé en el vídeo anterior, estos testimonios son válidos y me atrevo a decir que en lo esencial son generalizables a todo aquel que conecte de alguna forma o de otra con el mensaje de Yados, con ideas de mentalidad de tiburón y en general con otra clase de discursos de la mano
estratosfera. Dentro de la división de aquellos que se exponen y quienes no, habría una subdivisión, los que triunfan y los que no, o mejor dicho, los que entran al negocio y de los que se aprovecha el negocio. Los primeros son un grupito selecto de personajes que parecen salidos de la banda del patio. Está el filmmaker, el Yados murciano o mi favorito, el Colorado masivo, que más pronto que tarde le van a terminar tocando la carita. Escuchá, amigo, yo te voy a decir algo. Dejá de bardear a la gente que tiene panza, a la gente humilde y a la gente de laburo. Porque vamos a tener un re problema, ¿está? La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Ay Dios, Pedro Navaja, matón de esquina, quien a hierro mata, a hierro termina. Ay, lo que tengo que hacer por evitar el copyright, me cago en 10. Evidentemente, de estos dos grupos me quedo con los segundos, con los que no triunfan. Los primeros solo forman parte del circo de Yados. Esta mención era solo para reírme del Colorado masivo, efectivamente. De entre todos los casos de fans de Yados hay dos que me interesan especialmente, el de Ferran Lloveras y el de Javier Moro, o Habibi. Del primero ya hablé hace un momento, el fontanero que dejó su trabajo y lo ha dado todo por Yados. En el último año se ha ido a Miami, estuvo un par de días en Islandia, volvió a su casa y terminó en las Canarias. En este trayecto ha vendido su coche, durmió en una camper, en hostales y en Canarias ha llegado a dormir entre cartones. Actualmente tiene tienda de campaña, ha pagado miles de euros a Yados y tiene una deuda tremenda con su banco. Mientras el caso de Habibi no es tan extremo. Es de los primeros fans conocidos de Yados y en estos casi 3 años ha pegado un muy buen cambio físico, pero sigue moviéndose entre trabajos precarios intentando medrar. Son dos casos bastante llamativos por lo extremo, en especial el de Ferran. Ya he explicado que no es eso lo que me interesa. Si me llaman la atención es porque, primero, son dos personas donde se percibe una confianza plena y honesta en el camino que han emprendido y en Yados. Y segundo, independientemente de lo extremos que sea, en lo esencial representan muy bien el sentir de la mayoría de los tipos que caen en estos grupos. Y es que, ¿qué es lo que mueve a Habibi y a Ferran? ¿Cuáles son sus motivaciones? Las de Habibi son motivaciones más materiales y terrenales. Habibi es de los que les brillan los ojos cuando ven o hablan de los Lambos o los Rolex. Además, por su historia personal, tiene una fijación especial con el físico y la autoimagen. Yo no podría ir por la calle mal físicamente, tío. No podría ir fuera de forma. Con Habibi tenemos la primera de las lecciones que debemos tomar en cuenta. En vídeos anteriores dije que lo que digan los broicos en general y Yados en particular sobre el estoicismo es irrelevante. Lo es en tanto que es un mero gancho comercial dentro del espectáculo que forman. Aquí esto vuelve, pero vuelve a la inversa. Lo que digan del estoicismo, o casi sobre cualquier cosa de su discurso, es irrelevante, porque no es lo que llama la atención a quienes entran aquí. Lo que hace de su discurso algo atractivo no son las citas de Marco Aurelio, son el Rolex y el Lambo, mientras Ferran salta a la vista que es alguien más desapegado de lo material. Bueno, Ferran está desapegado hasta de dormir bajo techo. Hay un poco de trampa en esto. Aunque no sea lo que Ferran busca, lo que no puede negar, porque lo reconoce abiertamente, es que admira a Yados por sus coches. Vi los coches que ha ido teniendo, es un coche brutal y lo admiro mucho por los coches que tiene. El interés de Ferran sigue estando apegado a lo material e incluso el camino que ha emprendido se explica por ahí. Ferran ha cogido los mensajes contradictorios de Yados y ha terminado vagando hacia un camino donde ha entendido que tenía que deshacerse de todo para evolucionar. Es una especie de camino del héroe fatal entendido, un descenso a los infiernos para resurgir transformado. Oh, a metaphor. Well, actually, it's not a metaphor. You used a metaphor on Timon? He takes things literally. Pero ¿cuál es el motivo por el que Ferran emprende este camino? ¿Cuál es el impulso inicial? ¿Qué le lleva a cambiar su vida de forma tan drástica? Con esa libertad horaria o con ese dinero que yo estaba ganando, que no me estaba sintiendo cómodo, no estaba sintiendo que yo estaba donde yo quería estar, yo veía que eso no valía la pena y yo no quería estar así el resto de mi vida. Ya lo adelanté hace un rato. El gran producto que ofrece Yados es la liberación. Cómo se exprese esta idea dependerá de la inseguridad que se intente atacar. Podrá ser la liberación física con la panza, la del estatus con los coches y los Rolex, o la espiritual con el mensaje de Dios. Incluso hay una liberación más abstracta,
Una de esas palabras, que se repite continuamente en los vídeos de Yados y en otros tantos, es la Matrix. La Matrix es un término ideal, un significante vacío de manual. Es ese concepto donde cada persona puede proyectar aquello que le produce malestar y le hace sentirse atrapada. Sin embargo, cuando aterrizamos en lo concreto, veremos que esa Matrix se toma su sentido más pleno en términos materiales y económicos. La Matrix, ante todo, es el sistema. La realidad en la que estamos metidos y en la que vivimos por inercia. Y realmente el sistema te educa para que seas preso. Cásate, compra una casa, líate a tener hijos. La liberación de Yados es una liberación en términos económicos. No hablo ya del Rolex y el Lambo, que por supuesto es lo más obvio. Incluso el resto de liberaciones se entienden de la misma manera. Ahora bien, cuando digo que es en términos económicos, no es solo una liberación para subir escalones dentro del sistema. El mensaje de Yados no conecta solo con quienes están en condiciones precarias y quieren escalar. Su mensaje, en cierto modo, es un mensaje revolucionario, uno que cuestiona el funcionamiento del sistema en su conjunto, que señala cómo éste nos aplasta y nos aliena incluso entre quienes no están en el punto más bajo de la rueda. El caso de Ferran es de esos. Y después de tantos años trabajando en mí, en mi negocio, pues he ido consiguiendo y he conseguido eso que tanto soñaba, el tener esa libertad horaria, esa libertad de tiempo. Ferran no es el típico asalariado. No tenía un mal trabajo, no cobraba mal, trabajaba por cuenta propia, no tenía jefes, no tenía horarios, no partía de la precariedad de la que puede partir, por ejemplo, Habibi. Aún así, sobre Ferran pesaba la insatisfacción, el sentimiento de que la vida tiene que ser algo más. La insatisfacción de Ferran no es estrictamente material, pero sí nace de lo material. Proviene de la sensación de estar en una vida que no le ofrece lo que él espera, incluso para el que tiene ciertos mínimos asegurados. O mejor dicho, precisamente para el que los tiene, y aún así descubre que le falla algo. Que el sistema, la Matrix, o como queramos llamarlo, no nos permite cubrir lo que nos falta. Ese chico está amargado, ese chico está despechado. ¡No! El sistema está despechado por mí. El sistema ha perdido a un gusano cojonudo. ¿Y sabéis qué os digo? Que lo entiendo y lo comparto. Comprendo plenamente esa insatisfacción. Es algo totalmente humano. Me parece importante entender que los problemas de estos pibes son lógicos y normales. Todo esto parte de un diagnóstico que suscribo al 100%, que es el de la impugnación al sistema en su conjunto. Si comparto el diagnóstico, comparto también que se necesitan soluciones. Y ahora es cuando empiezan los peros. El diagnóstico del problema será todo lo revolucionario que queramos, pero la solución evidentemente no lo es. De hecho, lo que ofrece no es una solución, es una vía de escape, una entendida, por supuesto, de forma radicalmente individualista y en términos neoliberales. La solución es el mantra ya mencionado en vídeos anteriores del sálvese quien pueda. Es una liberación que no es ya que no cuestione el sistema como estructura, es que ni siquiera se atreve a mencionarlo por su nombre, solo lo menciona a través de vaguedades. Evidentemente, Yados no va a hablar de capitalismo, solo faltaba. Siendo muy generosos y por conectar con el hilo conductor de los otros vídeos, se puede llegar a conectar con el estoicismo. Concretamente, tiene cercanía con el concepto de libertad en Epicteto y la ciudadela interior de Marco Aurelio. El problema es que en estos la comunidad humana y universal sigue estando en el centro del pensamiento. La conversión neoliberal arranca esos conceptos de cuajo. En su lugar deja solo la huida y el escape como objetivos y les añade toda esta retórica del Rolex, el Lambo y las mansiones y el dinero. Si compartimos el análisis pero no las propuestas, la conclusión es evidente. Es necesario ofrecer propuestas alternativas para esas insatisfacciones. Este tema daría para mucho. Para muchísimo. No solo las propuestas concretas que se puedan hacer, sino también la cuestión ya manida de los discursos en Internet. ¿Por qué discursos como los de Yados y similares consiguen la difusión que consiguen en comparación con otros discursos desde otras perspectivas? Se podrá hacer una parte de diagnóstico del tablero y del entorno mediático que los sostiene. Ideas ya habituales como la de que Internet no es un espacio neutral. También deberá haber una parte de autocrítica, sin duda, pero no me interesa tanto una u otra.
no podemos hacernos trampas. La realidad es que este tipo de mensajes funcionan y se difunden bien más allá del medio por el que se transmiten, porque conectan con el estado actual de las cosas. Vivimos en un momento donde la lógica del mercado atraviesa cada aspecto de nuestra vida. No lo digo en un sentido de las condiciones materiales, sino que nuestra forma de entender el mundo se entiende igual. La oferta y la demanda se han convertido en una especie de principio universal que lo aplicamos hasta las relaciones. Hablamos de cosas como mercado sexual. Tratamos los sentimientos como si fuese el departamento de recursos humanos. Hablamos, por ejemplo, de gestión emocional. Que se lo gestione. Hasta concebimos nuestro tiempo libre bajo parámetros de optimización. No es ya solo la lógica productivista exportada desde Silicon Valley de la que hablé en vídeos anteriores. En el siglo XXI, esa es la cosmovisión general. Todo esto me devuelve a lo que ya comenté también en vídeos anteriores sobre la atomización. La imposición del mercado como forma prioritaria de organizar la vida ha favorecido el individualismo y el desarraigo. Desde el supermercado a la tarjeta de crédito, pasando por el entretenimiento y el turismo, la vida hoy está enteramente organizada por el mercado. Su mensaje prende porque resuena y sintoniza con los miedos y esperanzas de una vida inmersa en el líquido amniótico del mercado. En un mundo donde se ha sustituido la comunidad por el consumo, es lógico entrar en sintonía con ideas así. El discurso de Dellados es una hipérbole, pero es una cuya base es el sentido común de nuestro tiempo. Más allá de la cuestión de resolver angustias, así en abstracto, su gran baza es que las resuelven en un nivel y un lenguaje con los que estas personas conectan fácilmente. Más allá de lo material, y como en la inmensa mayoría de los fenómenos de Internet que tienen que ver con comunidades, foros y fandom, lo identitario tiene un peso al observar por qué la gente conecta de la forma en que lo hace. En vídeos anteriores ya hablamos más o menos de esto. A través de etiquetas como estoicismo y otras tantas, se generan unos rasgos compartidos y un lore interno. Tiene un punto contradictorio al unirlo con el individualismo exacerbado que va en su discurso, pero tampoco es demasiado raro. Es una comunidad de machos alfa o de lobos solitarios, por usar sus términos. Esto es fácil de entender en términos de género. Son los tíos. La camaradería, el compadreo, concebir el mundo como un terreno competitivo no les impide unirse bajo aquello que les une. A partir de aquí, el asunto se puede analizar desde muchos niveles. El primero es un asunto habitual que, aunque dependa mucho de las circunstancias, no deja de tener mucho peso. Es toda la cuestión de las relaciones parasociales. La colectividad se articula desde la relación asimétrica entre audiencia e influencer. Incluso entre los propios miembros de la comunidad, su relación está condicionada por la presencia del ídolo. Esto nos llevaría a un segundo nivel. El auge de estos gurús del coaching y similares tiene una lectura tocha en términos de grupos coercitivos. La etiqueta de secta es habitual al pensar en estos señores, y no es para menos. Ya hay muchos análisis que exponen las semejanzas entre el discurso de Dellados y los elementos típicos de un grupo coercitivo. De todos, el más preocupante es seguramente el del aislamiento. Tirando de toda esa lógica de servirte por ti mismo, no depender de nadie y no dejarte atar, se cuelan mensajes que invitan a romper con todos los vínculos previos. Pero esta identidad en particular ofrece algo más potente. Es una identidad entendida en términos neoliberales, una comunidad desde lo individual. Vale, sí, pero más importante que eso, es una identidad competitiva, una identidad que habla de arriba y abajo, de quienes progresan y quienes no, una identidad que toma algo sano y legítimo, como es el desarrollo personal, y lo convierte en algo excluyente. Lemas como ser del 1% condensan perfectamente esta idea. Un hombre del 1%, un hombre de alto valor. Todas estas ideas conciben nuestro desarrollo por comparación. Tienen una parte cruel, que es la de medrar entre los demás, pero siendo justos, en esto no es en lo que se enfocan, es un discurso en el que se articula en positivo. Sí, para ser del 1%, un 99% se tiene que quedar atrás, pero no es eso lo que importa. Lo que importa es que tú hagas lo necesario para progresar, para ser del 1%, para destacar. Más allá del mero sentimiento de pertenencia, lo que ofrecen estos mensajes es uno de los atractivos más potentes que se pueden ofrecer en nuestra época. Ofrecen la posibilidad de sentirte único, especial,
prácticamente un elegido. De nuevo pensemos en lo que los propios fans de Ya2 transmiten. La idea de conocer una verdad que nadie más es capaz de ver y que les coloca por encima es una constante. Quienes la muestran más claramente son los chavales más jóvenes. Creo incluso que este factor entre los chavales es el que más peso tiene al explicar por qué se sienten atraídos por estos mensajes. Es lógico que así sea. Es una pulsión muy adolescente. Es un sentimiento no ya de ser incomprendidos, sino de querer ser incomprendidos. Una de las cosas que Ya2 pide a sus seguidores es que se separen de su familia y de sus amigos. ¿Es su caso? Sí, por supuesto. ¿Sí? En el momento que dice las verdades te quedas solo. El que dice las verdades es el malo. Todo esto tiene una vertiente interesante en términos políticos. En el debate recurrente de si la derecha triunfa entre los jóvenes, surge el argumento de que la rebeldía es de derechas y los tópicos habituales de lo políticamente correcto. Este asunto es tremendamente complejo y a menudo la información de la que se parte está muy sesgada. Pero creo que sí que hay que reconocer que en este aparente auge de las ideas reaccionarias o incluso de discursos como el del propio Ya2 hay mucho de provocación. Es la posición política de la media sonrisa. Una posición que toma sentido solo por confrontación, que vive como respuesta al opuesto. Si ese opuesto es un cierto consenso progre, se articulará a la contra también. Si lo entendemos como lo que es decir, como una pulsión adolescente, no creo que tengamos que sobredimensionarla. Es más, alertarnos en exceso lo que hará en todo caso será darle aire. Vale más la pena acercarse de tú a tú, sin alarmismos ni paternalismos, e intentar entenderla. Ahora bien, sí es verdad que es bastante más triste ver a señores entrados en edad, que siguen viviendo en este mismo marco mental. Señores cuya ideología es el más edgy, el más listo de la mesa. Es la posición del enfant terrible. Gente sin la mínima pericia ni destreza intelectual como para definirse políticamente por sí mismos. De hecho, aunque todo este asunto tenga esa lectura política, lo que hay de fondo no es estrictamente político. A fin de cuentas, son una veleta que se mueve al ritmo de los tiempos. Esa necesidad de ser único, especial, diferente y de estar siempre a la contra se entiende mejor en otros términos. Tienen un punto existencial, una forma de sentirse único ante un universo para el que eres indiferente. Una válvula de escape, el sentimiento de que hay algo por descubrir que nos libre de la insignificancia. Pero por encima de eso, toda esta obsesión por ser el más especial se entiende fundamentalmente en términos intelectuales. Es la necesidad de ser el más edgy, el listo de la clase, el único que destaca. Es el miedo a ser una oveja, uno más del rebaño, un NPC, charca o cualquier cosa de esas. Es una obsesión permanente por encontrar la nueva fórmula de la Coca-Cola, por descubrir el secreto que nadie más sabe, por escapar de la Matrix. Es pensar que la rueda puede ser reinventada y justo tú, y no otra persona, eres el espabilado que después de miles de años ha descubierto la manera de hacerlo. Detrás de esta cuestión intelectual no está solo Ya2, no está tampoco solo estos nuevos reaccionarios. Aquí entran otros muchísimos iluminados de todo pelaje, empeñados en convencerte de que tienen la respuesta a todos los males. Que todos te manipulan, salvo ellos. La ciencia, la razón, la medicina, la política, todos están compinchados para que seas una oveja del rebaño. ¡Qué casualidad que justo ese, el colgado, es el único que se ha dado cuenta! Sí. La demostración de que esto no es solo una cuestión política y que el sustrato intelectual o antiintelectual es transversal es que este tipo de colgados son tradición en la izquierda. ¡Ja! ¿Te crees que Trump o Musk tienen poder? ¡Ja! En realidad son títeres. ¿Títeres de qué? ¿De la gente más rica del planeta? Es decir, ¿del puto Elon Musk? ¿Musk es un títere de sí mismo? ¿Putin? ¿Zelensky? ¡Ja! En realidad son títeres al servicio de los intereses de Taylor Swift y de Inés Hernán. ¿Qué dice, señor? ¿Qué dice? ¡Cállese! Todos somos títeres de don Florentino Pérez, pero a partir de ahí deja de contar. No sé si hace falta que lo diga, pero lo voy a decir. Jordi Wild, State of Mind. Mis vídeos empiezan a aparecer un universo cinematográfico de autorreferencias. Llevo mucho rato hablando de estos pibes, de comprender sus deseos, frustraciones, aspiraciones, pero
¿Dónde están las tías? Y no, sé lo que estáis pensando. No me refiero a si hay mujeres que también conectan con discursos de este estilo. Sí, por supuesto, hay contenidos e influencias de desarrollo personal en femenino. Son un tema para tratar aparte. Pero ahora no me interesa eso. La premisa en todo este momento ha sido hablar y pensar sobre estos pibes. Y el enfoque sigue siendo ese. Pero precisamente por haber un sesgo de género tan claro en este asunto, es un tema pertinente. La comunidad de este tipo de gurús es una comunidad muy masculinizada en términos generales. De fondo tenemos el telón de la manosfera y sus altavoces. Así que, repito, ¿dónde están las tías? ¿No juegan un papel importante en los deseos, frustraciones y aspiraciones de estos pibes? Si observamos los mensajes de Yados, al menos los que lo hicieron viral, las mujeres eran un gancho recurrente. Miro a mi derecha, una mexicana. Miro a mi izquierda, una colombiana. Pero si atendemos a lo que los propios fans de Yados dicen, la presencia de las mujeres entre sus preocupaciones o intereses es muy baja. Esto no significa que no sea un discurso donde no haya problemática de género. Todos sus intereses están cortados por un patrón de éxito en términos muy masculinos o patriarcales. Bueno, si lo de patriarcal os altera o os pone tensos, digamos al menos que es en términos jerárquicos. El más claro probablemente sea el del cuerpo, el físico y la autoimagen. Aún así, insisto, en la mayoría de casos lo sexual o la importancia de lo femenino son elementos secundarios. Ni siquiera hay algo misógino, o al menos no explícitamente misógino. La auténtica inquietud no es hacia afuera, sino hacia adentro. No se trata de lo que esperan de ese gran otro femenino, sino de lo que creen que debe ser un hombre, lo que se supone que se espera de ellos y a lo que tienen que aspirar. A lo sumo hay cierto concepto de la erótica del poder, pero ni siquiera eso hay que entenderlo como una fijación por las mujeres. Hay una parte de autorrealización. La aceptación del rol que se presupone que deben cumplir no se hace desde la imposición, sino desde la celebración. Desean llegar a ese ideal, e incluso cuando influye la mirada ajena, esta es una mirada masculina, la validación de la cuadrilla, del grupo, el reconocimiento entre iguales. Hay grupos de internet que encajan en esta descripción y lo hacen desde posiciones misóginas explícitas. Es el caso de los MGTOW o Men Going Their Own Way, uno de tantos movimientos antifeministas de la manosfera. Según este, el feminismo ha arruinado la sociedad hasta el punto de que la única opción para los hombres es desentenderse plenamente de su contacto con las mujeres. Al igual que el MGTOW, hay otros tantos contenidos y creadores que sí se enfocan en las relaciones con las mujeres y la seducción. No es necesario negar lo evidente. Claro que la cuestión de las relaciones con las mujeres es algo presente en la manosfera y se llega a dar con mensajes claramente misóginos. Ahora bien, como digo, sí que creo que se dan en parámetros un poco distintos a los y más complejos de cómo se suele entender. La mayoría de los pibes metidos en estas comunidades no son misóginos peligrosos. Esa caricatura nos ayuda a entender el fenómeno. Una vez más, evitemos el alarmismo. El MGTOW, por muy llamativo que sea, no deja de ser un caso extremo. Tanto ese como otros contenidos más expresamente enfocados en las mujeres son solo una parte de eso que llamamos manosfera. La realidad es que muchos de los creadores de la manosfera ni siquiera hacen contenidos centrados en el antifeminismo como tal. La clave está en las madrigueras de conejo, esos nichos y comunidades desligados en un principio de este tipo de ideas, pero que en la práctica están ocupados de forma mayoritaria o en ocasiones casi monopolizados por creadores con este tipo de discursos. Puede ser el desarrollo personal, los videojuegos, el Warhammer, los deportes de contacto, la estética, el fitness, lo que sea. E insisto en mi punto de partida. Los que demuestran esto son los propios seguidores. Hablamos de los fans de Yados, de un tipo con un discurso que cosifica a las mujeres. Los fans además más convencidos, los que se exponen en redes. Bien, pues ni siquiera entre ellos encontramos esa inquietud como algo fundamental o esas ideas sobre la mujer como algo dominante en sus mensajes. Sobre esto quiero hacer una aclaración importante, pero la dejo para más adelante. Vale, pero entonces, ¿todo esto qué significa? Que si no te gustan las últimas de Star Wars o quieres empezar en el powerlifting por tu cuenta, estás irremediablemente abocado a una madriguera de conejo para raparte al cero. Bueno, si te metes en el power, cuidado ahí. Eso es como hacerse del Athletic, estás ya a un paso. O como ser fan de Aston Martin y de Fernando Alonso, según Antonio Maestre. Ahora en serio, creo que se entiende que esto no es una norma férrea,
sino una tendencia. Las personas que entran aquí siguen teniendo capacidad de decisión. En cualquier caso, está claro que es un asunto poliédrico. Tiene miles de caras y aristas. Puestos a encontrar explicaciones complementarias o alternativas, podríamos tirarnos horas. Bueno, de hecho, he estado horas solo hablando del estoicismo y explicando factores más amplios. Si aún no habéis pillado que esto da para mucho, es cosa vuestra. ¿Yo qué queréis que le haga? Bueno, lo que quiero decir con todo esto es que de estas explicaciones alternativas hay una que me interesa en especial. Hace un rato hablé de que este fenómeno tiene una parte de provocación para sentirse especiales. La traducción política de esto es una reacción a la contra de ciertos consensos elementales. En los últimos tiempos se viene machacando el argumento derivado de esta idea. Según este, el auge antifeminista es la reacción al empuje feminista de la última década, sumado a otros muchos frentes que se condensan en lo woke. No sé cómo se tomará esto, pero estoy un poco de acuerdo con esto. A ver que me explique. Al hablar de esta actitud de provocación, ya he dicho lo que me parece. Es la ideología de los edgys, una pulsión antiintelectual que entre los chavales es asumible, pero entre adultos es ridícula. A esto se le añade una serie de mensajes que señalan a las feministas. La culpa de esta reacción es de ellas. Ay, pobres señores, están enfadados porque el feminismo les asusta y no ha sabido incluirlos en la lucha. Este argumento no es ya que sea infantil. Que directamente es victimista. Para quien lo utilice en primera persona, para justificarse, la única respuesta posible es tío, madura. Y para quien lo utilice desde fuera pensando que eso es comprender y empatizar con estos chavales, lo que hay que decirle es que esa actitud es igual de condescendiente que la del pánico moral. Es percibir a los chavales como meros peleles. No se trata de eso. Ahora bien, sí que creo que hay que reconocer que hay posturas y comportamientos por parte del lado opuesto a la manosfera que no están ayudando. Aquí no pienso en las feministas, sea lo que sea eso. Las feministas se ha convertido en una especie de cajón desastre donde entra no se sabe muy bien qué. Un consejo loco. Recomiendo leer de verdad a las feministas. Son las primeras que llevan tiempo hablando de esto. No sé si os pensáis que me planto aquí hablando de cosas que se me ocurren por ciencia infusa. Hay mucha gente dando el callo desde hace años. Pero bueno, más allá de esa idea, como digo, difusa de las feministas, sí que es verdad que hay una corriente más mainstream, pero con menos rigor y profundidad, que a menudo monopoliza la postura progresista en los grandes debates. Es un discurso progre flojo, paternalista, institucional, bien pensante, buenista y, ¿por qué no decirlo?, un poco Flanders. Es ese caladero que escucha a Ángels Barceló, que lee El País y no se pierde el intermedio. Incluso hay otro más millennial, que comprende un poco mejor el panorama en internet, pero no deja de abordar con cierta extrañeza estas comunidades. Este es el que sigue a Inés Hernández, Alan Barroso, Carla Galeote o Enar Álvarez, que está enganchado al Benidorm Fest, tiene cuenta en Blue Sky y no se pierde un programa de La Revuelta. Incluso puede llegar a ampliarse a todo un espectro de ese progresismo tuitero modernete que a la hora de la verdad no consigue saberle al POF. Por no saber, esta gente no sabe ni qué es saberle al POF. Pero no puedo ponerme aquí a explicar todo, que si no me tiro hasta que llegue el AVE a Lisboa con estos vídeos. Preguntarle a vuestro sobrino. Sea una corriente más boomer o una más millennial, lo cierto es que ambas tienen cierta tendencia al pánico moral y al asustaviejismo del que hablé antes. En lo esencial, este no se distingue mucho del pánico moral de toda la vida. La forma en que hablan de las redes sociales está solo a un par de pasos del discurso de los móviles y las pantallitas. Pero es que nadie va a pensar en los niños. Por volver al estoicismo, una idea propia de él es la conflagración cósmica y el eterno retorno, una visión cíclica del tiempo y los acontecimientos. Bueno, pues tirando de esa teoría, capaz estamos a nada de volver a hablar de los videojuegos y los juegos de rol que son los causantes de la violencia. Total, los debates tuiteros ya se comportan igual en este ciclo inevitable. La semana que viene nos toca hablar de monogamia y mentalizándoos. Ahora bien, este progresismo timorato también tiene capacidad inventiva y repertorio propio. Los jóvenes son más de derechas. No sé qué estudio dice que la mitad de los jóvenes cree que el feminismo ha ido demasiado lejos. Siendo justos, estos titulares rimbombantes no parten de la nada. Son alarmistas, sí, pero tienen un núcleo que es digno de estudio. No estoy negando el auge reaccionario en los últimos años. El problema viene de cómo interpretan esos datos. En algunos hay sesgos por países. La situación de la izquierda y la derecha entre los jóvenes en Alemania y en Francia
es muy distinta a como es en España, por ejemplo. Este tipo de diferencias atadas a los distintos contextos particulares parecen mostrar que precisamente el supuesto rechazo al feminismo tiene mucho que ver con su institucionalización. En otros casos tiene que ver con de qué hablamos. Ya lo dije antes, se alerta sobre los jóvenes, pero a menudo el asunto va de los 25 a los 44 años. Perder lo del verano joven de Renfe debe joder, pero hombre, habrá que definir de qué hablamos. Esta broma creo que ya la he metido en otro vídeo. Pero aquí somos ecosostenibles, reciclamos todo lo que se pueda. Y en otros es una cuestión de etiquetas y autopercepción. Encuestas que apuntan a que los hombres se perciben más de derechas. Algo así puede indicar cierta tendencia, pero ¿cómo entendemos eso? Las categorías ideológicas son etiquetas que tienen mucho que ver con el contexto y con la comparación con el entorno. Es como lo del índice de percepción de la corrupción. Un índice que depende de la percepción no es una muestra real de la situación. Por esa regla, España está por detrás de Arabia Saudí o de Qatar. Pues hombre, en lo que se refiere al machismo, la realidad es que si nos alejamos de etiquetas sobre las que hay opiniones preconcebidas, se muestra un panorama distinto. Este es el enfoque del que parte el estudio La caja de la masculinidad. En él se encuesta con base en opiniones concretas al respecto de los roles de género y otras valoraciones asociadas a una masculinidad tradicional. La conclusión de este estudio sobre la presencia de este tipo de ideas es rotunda. Más de un 85% de los jóvenes se sitúa fuera de la caja de la masculinidad, este conjunto de ideas tradicionalmente asociadas a lo masculino y al rol del hombre. Y por no hablar de ciertas lecturas que han perdido la noción del tiempo y el espacio. A veces se escucha por parte de gente de entornos educativos alertar de que los chavales se comportan de forma agresiva, violenta y jerárquica. No voy a quitar validez al testimonio de la gente de la docencia. Es más, es que tengo personas muy cercanas que trabajan ahí, y lo sé. Es más, es que yo lo sé desde que iba al instituto. Los chavales son agresivos, violentos y jerárquicos. Tienen dinámicas donde se meten los unos con los otros y se pisotean. Sí. Es decir, lo que han hecho los chavales de toda la vida, ¿no? Era así en mi época, que es un poco previa al auge del antifeminismo. ¿Cómo sería el panorama en los 2000? Y ya ni te digo más atrás. Creo que es importante tener perspectiva de lo que son los jóvenes, más concretamente los adolescentes. Es importante también tener presente que no podemos pretender que en cuestión de un par de años se dé un giro de 180 grados. Que a los pibes se les esté atravesando y les esté costando asimilar más los avances del feminismo que a las pibas es normal. Y no significa que se haya retrocedido. Muchas personas siguen en los mismos puntos en los que se estaba de antes, solo que ahora se plantean nuevos debates fruto de este empuje social. Centrarse en las fricciones generadas y no en lo que se ha avanzado en estos años es un relato interesado y, por enésima vez, alarmista. De la misma forma, también lo es centrarse en estas fricciones y no en lo que se ha avanzado en aspectos como la aceptación de la diversidad sexual, que sí es una diferencia muy marcada entre jóvenes y mayores. Señalar los problemas de este enfoque progre del que hablo supone tener claro que no solo es un enfoque equivocado, es que ni siquiera es efectivo. Además del alarmismo, hay una tendencia a lo que vamos a llamar el discurso de los fifes. Son mensajes que se apoyan o refuerzan un concepto monolítico de los hombres, de sus actitudes o de sus aficiones, una idea de lo masculino con un tono esencialista un poco chungo. Es de justicia decir que estos mensajes, cuando se dicen en serio, suelen provenir de entornos propios o cercanos al feminismo transexcluyente. No sorprende que caigan en ese esencialismo cuando directamente están alineadas con la nueva reacción con cosas como el borrado de las mujeres y ese tipo de mensajes. Gran parte de lo que hablo en esta parte se puede condensar en el concepto del mujerismo y el discurso de los hombres sin H y con V. Ese tema es interesante, se podría criticar precisamente en esos términos, pero como no lo tuve en cuenta en su momento y por no liarla y cargarme el hilo conductor, lo dejo solo con esta mención y retomo por donde iba. Además, si os interesa este concepto en particular, os voy a dejar un vídeo en la descripción, un ensayo de un chaval que ha hecho un análisis de Roma Gallardo, un análisis crítica larguito de Roma Gallardo, que lo trata bastante bien, así que como digo, por yo no desviarme, os recomiendo ese vídeo y continuamos por donde íbamos. Fuera de ahí sigue siendo un discurso medio presente, pero con bastante menos intensidad. Normalmente se difunde a través de códigos humorísticos. Es que los hombres, como son
¡Madre mía! ¡Que se dejan la tapa del váter abierta! ¡Uy! ¿Cómo se ponen con el furbo, Bueno, y vale, sí, es broma, pero vamos a ver, en este canal hemos tratado casos donde el humor y la ironía en internet se han convertido en una herramienta de difusión política. No podemos hacernos trampas. Ese uso puede darse también en muchas direcciones. En el vídeo de Jordi, cuando traté el asunto de la cultura bro, ya hablé de lo que pienso sobre esa insistencia en penalizar y menospreciar por sistema lo que huela a fife, que paradójicamente es algo muy de la cultura bro a la inversa. No quiero repetirme al respecto, así que me centro en la inoperatividad de esos mensajes. No es ya que sean mensajes que puedan terminar agotando e interpretándose de forma justa, como un ataque a su identidad o su persona. Es que además esas ideas esencialistas nos llevan a un marco mental donde lo que es ser un pibe termina más encorsetado de lo que ya de por sí está. En vez de permitir un cuestionamiento realista del papel del hombre, ayuda a lo contrario. Los deja sin alternativas, o las alternativas que se plantean las toma de forma igualmente ridícula. Es lo mismo. No ofrece un margen a la transformación, al cambio o a la reparación. Por tanto, lo que hace es desresponsabilizar a los hombres de su papel. Se está quedando sin batería el micro y ya he grabado 2 días seguidos esto porque el puto audio. Yo no me voy de aquí sin haber grabado todo lo que hay que grabar. Dime que esto funciona, me cago en Dios. Crucemos los dedos. Madre mía. Habiendo apartado el alarmismo de estos relatos, es hora de decir lo evidente. Sigue habiendo un conflicto. El estudio que mencioné hace un momento de la caja de la masculinidad es de mucha utilidad. Aunque, como ya hemos visto, la inmensa mayoría de los jóvenes no entran dentro de esa caja de ideas de una masculinidad tradicional dura, el asunto es más complejo. El estudio plantea la metáfora de la caja como algo gradual, dejando un margen a quienes están al borde de la caja. Esto es un espectro intermedio con posturas híbridas de uno y otro lado. Entre los hombres esta categoría es la mayoritaria, con un 44,7%. Ahora bien, más allá de porcentajes y etiquetas, ¿qué significa esto? Si observamos las preguntas hechas a los encuestados, veremos que el asunto es, digamos que generoso. Las preguntas que hacen, al menos a mi entender, son preguntas de consensos mínimos. A ver, entendedme, que el grupo dentro de la caja sea minoría sigue siendo un buen dato, y estoy convencidísimo de que hace 15 años el resultado sería muchísimo peor. Pero sí es verdad que fuera de esa caja se quedan muchas personas. Algunas de las preguntas del cuestionario son: no es aconsejable que los hombres heterosexuales tengan amigos homosexuales. Es lógico que los hombres usen la violencia para obtener respeto si es necesario. O un hombre siempre debería tener la última palabra sobre decisiones en su relación o su matrimonio. Joder, para llegar a estar de acuerdo o muy de acuerdo con estas afirmaciones hay que ser muy fan de Rubiales. Y vale, sí, está claro que yo soy un progre ensojado y todas esas cosas. Yo no valgo como paremo. Pero ya sabemos que he acumulado la suficiente información de don Jordi Carrillo de Albornoz Torres, más conocido como Jordi Motherfucking Wild, para poder hacer el test por él. Usando a Jordi como vara de medir y siendo además un poco exagerado a favor de entrar en la caja, el resultado es un 1,85 sobre 4. Jordi estaría en el margen al borde de la caja. Con 1,5 saldría y con 2,5 entraría en la caja. Es decir, Jordi Wild está más fuera que dentro de la caja de la masculinidad. ¿Qué conclusión saco de este dato? Pues lo que vengo diciendo a lo largo del vídeo. Tenemos que salir de la hipérbole alarmista que ve incels por todos lados. Pero salir de esa hipérbole no significa pensar que esos chavales no están ahí, no están tan radicalizados como se nos venden. Pero hay grados en los cuales mucho de eso que llamamos manosfera no entraría estrictamente en esa caja de la masculinidad. Bueno, esto daría para una discusión semántica sobre qué consideramos la manosfera. Si consideramos solo a sus comunidades maduras o si entran también ese entorno más moderado y mainstream que puede servir como puerta de entrada. Bueno, eso que lo responda algún gafas con títulos. Yo aquí he venido a chambear. En lo ideológico ya dejé clara en su momento mi consideración sobre Jordi. No le considero dentro de la fachosfera, pero sí es verdad que en lo que se refiere a ser un pedazo de tío tiarro, don Jordi Carrillo de Albornoz Torres no tiene competencia. Mira, por ser práctico y para poder distinguir
mi consideración personal. Jordi no está dentro de la manosfera como un activista, pero sí forma parte de la cultura bro que lo rodea. Bien, pues esto ya es salirse bastante de ciertos marcos progres, porque decir que Jordi Wild no es parte de la manosfera será inconcebible para muchas personas. Yo ya últimamente estoy intentando no referirme a esto como manosfera, sino como una manocultura. Yo llamaría manocultura todo este conjunto de espacios mucho más modernos, quizás actualizados, que tiene que ver con los coach, tienen que ver con los mentores, las mentorías motivacionales, los coaches de gimnasio, la peña que aprovecha para, a través de un discurso de gaming, de videojuegos, introducirte odio político y rabia, ¿no? Esta lectura la aplico a Jordi y también a los fans de Yados, que tampoco creo que entrasen en la caja por lo que ya he explicado sobre ellos. De la misma forma, hay un porcentaje mayoritario de hombres que, sin encajar plenamente en estos conceptos de la masculinidad tradicional, están dentro de su rango de atracción. Al pensar cómo abordar el asunto, debemos hablar, y ya lo he hecho, de que el origen es distinto al que se suele señalar. No es tanto una cuestión de una misoginia militante, sino sobre todo de condiciones materiales. Relatos como el de Yados son relatos aspiracionales con una promesa liberadora. El punto de partida es la precariedad y a partir de ahí toda una serie de factores secundarios: atomización del entorno social, pérdida de vínculos afectivos, falta de figuras de autoridad o en general situaciones mentales y emocionales de vulnerabilidad. Ya he hablado de todo esto en este vídeo y en los anteriores sobre el estoicismo. Las soluciones que se planteen tienen que partir de esta base, pero no todo empieza y termina hablando de condiciones materiales. Tendrán que tomarse las medidas que sean en estos ámbitos, pero quedarnos solo ahí es una respuesta cómoda. Se parece a ese argumento perezoso que lo fía todo a la educación. Pues sí, hay que educar a los chavales, pero no va solo de eso. También se trata de seducir, gustar y emocionar, que es lo que consiguen estos señores. Hace un rato hablé de algunos vicios de cierto progresismo pazguato que no solo ponen difícil entender el asunto en condiciones, sino que pueden llegar a empeorarlo, generando una opinión pública que refuerce a los chavales en sus actitudes. Sin embargo, el mayor defecto del ala progre en este asunto es otro. El progresismo en su conjunto no está sabiendo ofrecer esos relatos y referentes que permitan pensar en la masculinidad desde otros enfoques. Y no, aquí no hablo de cierto sector, de progre flojos, ni nada parecido. Esto es un defecto de todo el progresismo en su conjunto. Para ser justos, hay que empezar diciendo que la cuestión de los referentes es una encrucijada un poco tramposa. En general, los problemas son parecidos a los que ya comenté en el vídeo del fenómeno fan como forma de participación política. Hablar de la necesidad de referentes ya nos coloca en un marco donde aceptamos el ideal individual. ¿Cómo pretendemos hacer casar esto con un relato que tiene que ser pensado desde lo colectivo? Es la lógica del héroe, de las vidas de los santos y los mártires. Es una lógica, además, un poco perversa. Es pretender encontrar ideales de virtud que no van a existir. Esto tiene dos vertientes. La primera, estamos cargando sobre pibes que ni lo han pedido ni se lo merecen unas expectativas injustas. Y por si fuese poco, es este tipo de pibes el que, a la que la caguen, porque la terminan cagando, les cae más mierda encima, porque se les impuso una vara de virtud moral por encima de la de los demás. Y la segunda vertiente, que es mucho peor, están los pibes que se ponen el mundo por montera y dicen: sí, yo voy a ser ese referente. Sabemos que el discurso de los aliadines y las nuevas masculinidades es un terreno fértil para hacer crecer los egos. El mejor ejemplo de esto seguramente está en el plano institucional. Es el caso claro de un terreno construido sobre estructuras y lógicas competitivas, agresivas, verticales y territoriales. Sobre esa base, difícilmente se podrá ofrecer una alternativa efectiva por mucho que se empeñen en decir todas y todes. Ahora toca la contraparte. Empezando por el final, sé que esto es casi un canto al sol. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que cambiemos el funcionamiento de las estructuras políticas desde su base? Pues, a ver, sí, sería lo suyo, pero está claro que Roma no se construyó en un día. Que se lo digan a Augusto. Para cambiar las cosas tenemos que pensar a lo grande y no conformarnos. Pero está claro que los cambios son profundos y de largo recorrido. Hasta entonces hay que saber adaptarse al terreno. No podemos tampoco pensar que el de los referentes es un relato mega turbo neoliberal. La figura del héroe es una constante a lo largo de la historia. Tendrá sus problemas y sus contradicciones, pero sigue siendo un relato útil. El objetivo es
O se supone que es dar herramientas a los pibes en ese proceso de construcción. Podemos hablar de lo estructural y hasta del sexo de los ángeles si nos apetece. Pero claro que es necesario pensar en nuestros comportamientos desde lo personal. Si la clave es quiénes somos y cómo nos relacionamos con nuestro entorno, claro que importa la individualidad. Por ejemplo, podemos debatir sobre el papel del hombre en la familia tradicional. Ya plantear esto supone ahuyentar a mucha gente. Pero bueno, poder se puede hablar. Vale, pero si para una persona su figura paterna le sirve como referente de actitud, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir y decirle, no, así no, porque la familia es una institución burguesa que nos atomiza y anda, vete en país. Pues claro que no vamos a hacer eso. Vale, asumimos los referentes como algo útil, aún con sus limitaciones. Entonces, ¿qué referentes hay? Pues... ¿No hay alguno con gafas por ahí en su mar? No nos quedan ni personajes ni personas, ¿no? Solo hay uno que está ahí, pero está con la chorra en la mano, vaya por Dios. Bueno, podemos hablar de que la izquierda peca a menudo de cierto virtuosismo moral y de una vigilancia especial sobre los que son supuestamente afines. Pero es que, hasta aceptando eso, el panorama está que da puta pena. Incluso saliendo de ese nicho progre, endogámico, sumandero, podemita, capitalino, no es como que el panorama esté mucho mejor. Quiero decir, seguro que hay muchas formas de masculinidad que den menos pereza que las masculinidades alternativas de ahora. Y a ver, este es un tema complicado. Hay mucha burla, ya lo sabemos, a este tipo de pibes que representan esa masculinidad alternativa. Se suele decir esto de que a un pibe de toda la vida al menos lo ves venir de antes. Un aliadín es lo mismo que un pibe normal, solo que con pasos extra. Tiene más herramientas para manipularte emocionalmente. Hay una parte de eso con la que empatizo. Ya tenemos rodaje en esta vida y hemos visto de todo. Y aún así, seamos claros, ese discurso es asquerosamente cínico. Si eso es lo único en lo que podemos pensar cuando pensamos en estos pibes, ¿para qué se supone que queremos proponer nada? Es que, yo qué sé, que Gonzalito RM se ría de Borja Iglesias por pintarse las uñas, no me sorprende, pero que desde la izquierda haya edgys que vayan también por ahí, pues... en fin. Pero... aunque queramos quitarnos ese lastre cínico, si nos centramos solo en el tema de los referentes, está claro que no funcionan. Bellerín con boina y tote bag no es un referente que emocione a los chavales. Y ya no te cuento los influencers que su humor consiste en... ¡jope! Es que los tíos... ¿cómo somos? Que sí, David Pareja, que sí, dame tranquilo ya, hombre. Es que no me cae mal David Pareja, ya van varios vídeos que hago broma de él, este paso va a aparecer, termina apareciéndolo. Pero que me da pereza, ya está. Lo que quiero decir con toda esta turra es que los pibes que saben quién es don José Luis Mendilibar también necesitan referentes. ¡Viva la madre que os parió a todos los griegos! En general, nadie está pensando lo suficiente en los pibes. Definitivamente los señores son un grupo desamparado y marginado. No, venga, ahora en serio. No creo que sean malos referentes, pero... no sé. Son referentes para los parroquianos, para quienes ya están en el nicho. Incluso pueden serlo para quienes están en ese proceso de construcción, pero que ya van con una directriz clara. Hay que pensar en que hay pibes que no son el tópico del FIFE, pero que están en un intermedio extraño. A ver cómo explico esto. Hay una forma de masculinidad que no entra en la parodia, pero que sigue siendo muy pibarda. Creo que es lo que podríamos llamar la masculinidad yo Juan, o la masculinidad yo Interneto. No sé si sabéis a lo que me refiero. Estoy queriendo decir con esto que estos pueden ser o deban ser referentes de la masculinidad. Pues... a ver, si quitamos lo de dar puñetazos en la boca a tus amigos, a lo mejor... bueno... No. Este tema de la masculinidad yo Interneto sería para tratarlo aparte. La cuestión ahora es que los supuestos referentes que ya he mencionado no conectan no ya con el FIFE de turno, sino tampoco con este tipo de persona. Es que vamos a ver, hasta a mí me la suda Bellerín y la crema hidratante que usa. Pues claro que se la suda también al fan promedio de Vinicius, al porreta de la FP de informática o a cualquiera de los pibes que presentaba fuera coñas. Que oye, a todo esto lo estoy cogiendo como ejemplo, pero ningún problema con Bellerín, que suficiente tiene con la temporada que está haciendo en el Betis. Creo que el gran problema de estas masculinidades alternativas
alternativas es que a menudo dan la sensación de que es una mera performance. No solo que tengan ese punto de ego del que ya he hablado, es que son usadas como una forma de conseguir capital social y ni siquiera parecen del todo creíbles. Y a ver, esto es un poco tramposo. Todas las masculinidades normales, alternativas o de lo que sea van de eso. Toda la masculinidad es una performance. Bueno, qué narices, todo el género es un ejercicio performativo. Quejarnos de la performance de los aliatines y no de los fifes es el sesgo cínico. Ahora bien, hay un matiz enorme. El pibe estándar, aunque tenga su punto de performance, no se comporta de forma que parezca querer transmitir un mensaje con cada cosa que hace. Creo que esa es la clave de lo que da pereza de estos referentes. Ese punto en el que notas cómo te están intentando vender un relato impostado. Lo que se necesita, supongo, son referentes creíbles, que transmitan verdad. Pero, por muy reales que sean, insisto, lo de dar puñetazos en la boca nos lo podemos ahorrar. Bueno, aquí estoy metiendo palos a todo Dios. Ya dos, Bellerín, Rejón, Darío MH, al otro, al de la mota. Sí, pues claro, pues me tienen todos cansadísimos. Entonces, ¿qué? ¿Propongo referentes? Yo voy a proponer referentes y alternativas. Yo me duermo todas las noches con Juanma Castaño. Sigo a Strongman Tarraco en todas sus redes. Soy de los que hace ruidos en el gimnasio. Soy soldado de don Julián Álvarez. Empecé la serie de los estoicos metiendo una referencia al entrenador del Getafe Club de Fútbol. Esto es fútbol, papá. Y he escuchado durante más de 1000 horas a don Jordi Carrillo de Albornoz Torres. ¿Vosotros creéis que alguien con esta lista de música puede hablar de referentes? Esta lista valdría como prueba incriminatoria en un juicio. ¿Qué referente, ni referente, voy a proponer yo? Si yo soy la masculinidad de toda la vida, como Dios manda, claro que sí, con 2 cojones, que vamos. ¿Dónde están los tíos? En el vídeo anterior dije que Chill Guy podía verse como un ejemplo de lo que es el estoicismo bien entendido. Creo que incluso puede verse como un ejemplo de otra masculinidad. Sé que así dicho esto da un cringe que te cagas, pero siendo estrictos, ser un tío chill de cojones es una forma de ser un tío. Al final, a lo que debería aspirar un pibe es a ser este man. Bueno, no, en verdad no, porque los delfines están canceladísimos, o sea, son unos misóginos y unos violadores. Fatal, fatal. Pero bueno, ya me entendéis. Hablando en serio, en verdad, usar memes o trends como representación de ciertos ideales consigue superar algunas de las limitaciones que he comentado. Rompe con esos personalismos, es capaz de pensar en una identidad individual fuera del fenómeno fan, de las relaciones parasociales y sin que suene a que te están impartiendo el discurso. De todas formas, esto tampoco es la respuesta perfecta. Creo que siguen siendo necesarios estos referentes tangibles. Hay que aceptar ciertas contradicciones y adaptarse a la realidad, quitarse de cinismos y buscar referentes creíbles. No os puedo dar una respuesta mejor, pero bueno, con esto tenemos suficientes pinceladas del asunto. Y bueno, si nada de eso funciona, lo mismo hay referentes entre los gimbros y los cristopibes radicalizados, ¿no? Habrá que darle una vuelta. He hablado mucho de proyectar y aparentar. Vale que la masculinidad tiene una parte esencial de eso, pero la parte crucial de esta es lo que somos y cómo nos comportamos. Ahora me vais a permitir que os cuente una de mis anécdotas de vergüenza ajena favoritas. Esto fue hace ya unos cuantos años. Tendría yo 18 años, creo. Sí, por ahí, por 2016 más o menos. Una organización política de la que no daré nombres organizó unas jornadas en Mérida. Eran unas jornadas con una parte abierta y otra cerrada. Asistí a las conferencias abiertas y creo que fui prácticamente el único fuera del grupúsculo que se pasó por allí. Así que me invitaron a la dinámica interna. Comidas, charla, cena, ese tipo de cosas. En un momento dado nos separamos en grupos no mixtos. Los pibes nos sentamos en círculo. La dinámica consistió en ir contando y confesando situaciones en las que habíamos tenido actitudes tóxicas o algo así. No sé, no me acuerdo al 100%, pero era algo del estilo. Es que encima... Dios mío. A posteriori he sabido de gente de esa organización que estaba en esas jornadas
Que de verdad, de verdad. ¡Qué poca vergüenza hay que tener! ¡Santo Dios bendito! Bueno, ahora da igual lo personal. A ver cómo digo esto. Yo vengo de colegio católico. Salesianos de Mérida, representando, joder, Don Bosco, Domingo Sabio, buenos cristianos, honrados ciudadanos. Bueno, pues lo que yo viví ese día con esa gente, yo creo que eso yo no lo he vivido ni cuando nos llevaban de convivencias de Cuaresma. Ese puto grado de vergüenza, de penitencia, de fustigamiento y de moralina no lo he vivido nunca como aquella vez. Esto fue 2016. Este ejemplo es especialmente exagerado, sangrante y vergonzoso. Además, estoy convencido de que es algo en lo que se ha mejorado mucho desde entonces. De todas formas, en estos años ha habido un enfoque del asunto que ha tenido poco que envidiar a los curillas de toda la vida. Es que encima hemos adoptado lo peor. Como nos hemos comido el marco yanqui, nos han metido también el protestantismo. Esto solo va de sufrir y trabajar. Pues vaya mierda. Este rollo de la culpabilidad penitente no es ya que no sea atractivo, es que no es ni útil. La culpabilidad es un freno para la responsabilidad y la reparación. Esos son los auténticos carriles sobre los que debemos conducir nuestro comportamiento. Entonces, ¿qué tipo de espacios hay que generar? Hay que generar espacios seguros para los chavales. Espacios seguros para los chavales. Es decir, todos los espacios públicos existentes, ¿no? La clave son espacios no mixtos de diálogo. Como, por ejemplo, la Curia Vaticana, la tertulia del partidazo de COPE, el chat de Coppola o el 80% de los podcasts existentes. Estoy muy a menudo en espacios masculinos no mixtos y os aseguro que ahí no está la clave de nada. Ahora en serio, sí son necesarios esos espacios seguros para hablar desde fuera de las expectativas y los límites autoimpuestos. Es necesario expresarse, compartir inquietudes, inseguridades. Joder, es que no es que sea necesario, es que es el objetivo. Esas son las habilidades emocionales que hay que desarrollar. Y si son mixtos o no dependerá del contexto. En este sentido están surgiendo iniciativas muy interesantes como Brothers, que es un espacio creado precisamente con esta finalidad: generar entornos de diálogos para pibes de la mano de profesionales. Os dejaré información del proyecto en la descripción. Os recomiendo muchísimo informaros porque está muy potente. El proceso de autoconocimiento y revisión de las actitudes propias se da por transición. No existe el renacer. Es un proceso en el que debemos aceptar nuestra identidad sin remordimientos. Durante mucho tiempo ha estado esa palabra tan de la izquierda de la deconstrucción. Sigue siendo una metáfora útil para entender ciertos procesos, pero me interesa más la idea que se está empezando a poner de moda de perforar las masculinidades. La masculinidad puede ser represión, incomunicación o agresividad, pero también puede ser cuidado, protección o sacrificio. No se trata de derrumbar todo el edificio. No debemos renegar de lo que somos, para lo bueno ni para lo malo. En su lugar hay que identificar y resolver los puntos concretos que suponen un problema. Tenemos que ser capaces de romper las costuras para confeccionar un traje de la masculinidad que no encorsete. Uno más flexible, donde quepan más modelos de ser y sentir. Para esto es necesario deshacerse de este enfoque esencialista del que hablé antes, pero también deshacerse de uno punitivista que ha sido aceptado por ciertos sectores progres. Esto a menudo se interpreta como ese mantra que dije antes de la culpa es de las feministas. Es que claro, han demonizado a los hombres, han hecho no sé qué, han hecho no sé cuántos y entonces es normal que se sientan atacados. No, por Dios, no va de eso. Todas las tareas pendientes de las que he hablado en este tramo precisamente no tienen que ver con el feminismo. Las feministas son las últimas que tendrían que hacerse cargo de este proceso. Los tíos, no son los tíos los que tienen que ponerse ahí a dar callo. No. Venga, en serio, ya me entendéis. Retomando con lo del punitivismo, es lógico buscar justicia y reparación. También debemos saber y tener presente que el bienestar de las víctimas tiene que ser la prioridad. Teniendo esas bases claras, es necesario empezar a hablar de reinserción. Aunque está costando, es justo decir que es algo en lo que se está empezando a trabajar. Ahora que ya sabéis que soy de cole católico y entendéis por qué siempre termino metiendo moralejas con lecturas religiosas, ya vamos de perdidos al río. Puestos a adoptar las hechuras morales cristianas, adoptemos al menos la buena. Aceptemos que nacemos imperfectos,
que nos vamos transformando según crecemos. Aceptemos la redención, el perdón, la reconciliación y la misericordia. Punitivismo, reinserción, reconciliación, misericordia. Soy consciente de que estoy usando palabras muy pomposas. Rebajemos un poco el tono. Volvamos un momento al tema de los influencers aliadines. Más allá de si sirven o no de referentes, veo un problema añadido en ese humor. De hay que ver cómo somos los tíos. Se puede ver cierta superioridad moral en ese tipo de humor. Y bueno, no creo que sea exactamente eso. Tirarlo por ahí se me antoja un poco victimista. Es especialmente paradójico cuando proviene de este tipo de pibes que te hablan de los ofendiditos. Ahora bien, sí que siento que es un humor que se hace de forma muy ajena. Un humor en tercera persona, como si este tipo de actitudes de las que se hace burla fueran cosa de otros. Falta una comunicación en primera persona. Hay un ejemplo en el que no caí al grabar el vídeo y es el de Facu Díaz y Miguel Maldonado. Llevan un tiempo trabajando un repertorio de bromas que se ríen de ciertas masculinidades, tanto el aliadín como el cuñado, desde un enfoque distinto, más apegado a una auténtica primera persona y por tanto con un enfoque más autocrítico sin caer en el paternalismo. Hay cosas de este repertorio de humor que no me terminan de convencer del todo y que me chirrían un pelín, pero es irrelevante. No me voy a poner a hacer un comentario en detalle al respecto. Sencillamente mencionarlo como alternativas interesantes de esto que comento. Habiendo roto esa idea alarmista y simplista generada por los medios, el siguiente paso tiene que ser entender que estos pibes son humanos, que pueden ser tus amigos, tus compañeros de trabajo, instituto, tus primos, tus hermanos, incluso podríamos haber sido nosotros mismos bajo determinadas circunstancias, o puede que seamos nosotros en ciertos ámbitos. Asumir esto implica aceptar nuestras contradicciones, sin culpa, vergüenza ni ningún otro tipo de moralina, aceptando quiénes somos y nuestros propios procesos internos. Y también implica comprender que este proceso se da en otros. Ese margen mayoritario de pibes en el borde de la caja de la masculinidad tiene muchas interpretaciones. Hay una un poco pesimista. Muchos pibes, sin entrar por completo en la caja, siguen estando inmersos en los códigos de la cultura bro. He puesto antes el ejemplo de Jordi por lo ilustrativo. Pero no pensemos en personas, sino en actitudes. Por ejemplo, el trucazo del amigo del chocas. Fuera de coña, yo cuando salía con mis colegas de joven de farra bebía zumos y me hacía amigo de las camareras. Eso es trucazo, ¿eh? Hay muchos chavales en ese borde de la caja que no verán eso como problemático. En general, habrá chavales que perciben la pérdida de ciertos privilegios como un ataque a su identidad. Pero también hay otra interpretación, la de que no teniendo interiorizados los valores más duros de esa caja de la masculinidad, hay un margen para el diálogo y el entendimiento. Incluso, aunque sea complicado, también existe ese margen para los casos más radicalizados. Con estos, el enfoque tendrá que ser distinto, pero sigue pudiendo hacerse. En eso consiste la reinserción de la que hablé antes. Lo que quiero decir es que muchos de estos chavales y señores son personas confundidas, apaleadas por un sistema que los machaca y no les ofrece soluciones. Y sí, algunos serán un poco ridículos, pero a pesar de lo que pretendan transmitir por redes, no dejan de ser personas inseguras, vulnerables y un poco perdidas, como tú y como yo. Es natural que busquen vías de liberación, de escape y que se abracen a la idea de la contención y la represión emocional como formas de sobreponerse a esta incertidumbre. Todo esto no es eximirles de nada. En momentos determinados habrá que saber dar determinados toques de atención. Ya lo he dicho y lo repito, no se trata de pensar que qué penita porque están asustados por el feminismo. No debemos criminalizarlos, pero tampoco infantilizarlos. No podemos olvidar, por ejemplo, que aquellos que caen en la telaraña de los gurús, lo reconozcan o no, lo que buscan es replicar el mismo sistema que los cazó a ellos. Cruzar la línea de lo correcto y lo incorrecto es una decisión autónoma, de la que cada uno debe hacerse responsable, pero es una decisión precedida por muchos condicionantes ajenos a ellos. Debemos centrarnos en esos factores y comprender sus motivaciones y, en definitiva, humanizarlos. Si recordáis hace un rato, al mencionar el acercamiento de los seguidores de Yatos a la cuestión femenina, avisé de que tenía que hacer una aclaración tocha al respecto. Desde que grabé este vídeo, que está grabado a la par que los del estoicismo, han pasado cositas. En este tiempo, Ferran Lloveras ha continuado en una espiral bastante chunga donde su situación personal se ha terminado de ir de las manos. A todo el contexto general de haber estado viviendo en la calle se le añade que Ferran saca contenido a base de sobreexponerse. Esto lo ha llevado al punto de contar detalles privados de su vida y experiencias bastante chungas de cuando era joven.
Dudé de si hablar de esto, porque las cosas que cuenta Ferran son tan feas que me resulta muy desagradable. Pero parte de mi argumentación se ha fundamentado en su caso, así que si lo omito y alguien me señala la omisión, no tendría cómo justificarlo. Al principio pensé que iba a tener que retractarme de algunas cosas, pero habiendo revisado lo que he explicado a lo largo del vídeo, no me retracto de nada. Lo más problemático de todo es la parte en la que avisé de esta aclaración. En esa parte digo que no nos encontramos ante unos misóginos militantes ni se centran en ese discurso que cosifica a las mujeres. Pero realmente este no es el caso de Ferran, o no al menos en los términos a los que me refiero a lo largo del vídeo. A ver, entendedme. Esto tampoco es que le deje especialmente bien. Ferran confiesa cosas bastante chungas, mucho más chungas que hacer contenido sobre ligar o sobre mujeres de alto valor. Pero es que lo que llega a confesar es algo completamente ido de madre respecto a los marcos a los que yo me refería en el vídeo. Confiesa haber cometido conductas de agresión, confiesa su arrepentimiento y confiesa incluso haber sido él mismo víctima de agresiones. Me parece hasta frívolo tener que estar hablando de esto. Por eso, al menos ya que lo hablo, pues he decidido hacerlo como un bloque aparte. El caso de Ferran, ya lo dije, es uno muy, pero que muy excepcional. O sea, sí, el caso de Ferran es el caso de una persona que ha llevado su fijación con Yados y con todo ese discurso hasta sus últimas consecuencias. Pero para llegar a casos tan extremos, tienen que mediar una serie de condicionantes personales que van más allá de lo general del fenómeno Yados. Evitemos ese tipo de alarmismos. Esta actualización precisamente refuerza lo que dije en esa parte. A partir de ahí, si algo nos muestra su caso, es otra cosa de la que ya he hablado, y es que de lo que se alimenta Yados y otros tantos como él es de la vulnerabilidad mental y emocional de quienes les siguen. A partir de ahí, lo único que tengo que opinar sobre el caso de Ferran es lo que ya he dicho en el tramo final del vídeo. Ni criminalizar ni infantilizar. Son personas responsables de sus actos, pero no pienso comprar un relato moralista. Ferran no es un monstruo, es una persona atormentada por sus actos y por su pasado. Suficiente tiene con las mochilas que está cargando como para que un random de internet le tenga que decir nada. Lo único es que, obviamente, ese overshare al que se está sometiendo me parece una barbaridad y me parece espantoso y una idea terrible. Pero vaya, lo dicho. Habiendo revisado lo que digo en el vídeo, no solo no rectifico nada, sino que me reafirmo. Este vídeo iba de Yados y sus seguidores, pero como ha terminado siendo una reflexión más amplia sobre la masculinidad, me parece necesario hacer un apunte final. Me he enfocado en una forma muy específica de ser pibe, que son todos estos relacionados con el mundo de los bros. A ver, no es solo que sean el tema central de la conversación, solo por todo el conflicto de la manosfera, sino porque es la forma hegemónica en la que se entiende el ser un pibe. La reflexión sobre la masculinidad en términos amplios debe englobar más realidades que suelen apartarse de la ecuación. No he hablado nada, por ejemplo, de cómo generar referentes femeninos para ellos, o de que también hay que pensar en masculinidades, por ejemplo, desde lo trans o lo queer. Solo mencionar esto ya será chocante para mucha gente. Falta mucho por avanzar, ni que sea para colocar mínimamente en el centro debates de este tipo. El enfoque con estos será distinto al que he hecho en este vídeo. Además, reconozco que son temas que se me escapan. Otras personas podrán tratarlos mejor, pero aunque no lo desarrolle, es de justicia señalarlos y tenerlos presente. Aunque he intentado adaptar el lenguaje, está claro que soy un progre woke ensojado, bla bla bla. Así que intuyo que a estas alturas solo quedáis los reals. De todas formas, aunque los extremos centristas ya hayan salido del vídeo llorando, quiero ser justo con ellos. Mi enfoque es el que es. Nunca pretendo esconderlo, simplemente pongo sobre la mesa los argumentos por los que lo considero el adecuado. Hay otros enfoques que van más allá, que disputan la masculinidad desde su mismo concepto, pero hay otros tantos que no están en marcos tan disruptivos. Enfoques que se encuentran cómodos en modelos de masculinidad que pueden partir de una visión cercana a la de Yados, pero que ven lo que Yados transmite y representa y les parece igual de ridículo y payaso que al resto. Creo que el concepto que mencioné antes de perforar la masculinidad puede ser interesante para encajar esos modelos no tóxicos, pero claro, al hablar de él lo he hecho desde mi enfoque y puede parecer que es el único. Lo que quiero decir con todo esto es que no.
No tienes que ser más progre que progresín para escapar de Yados. Hay lugares intermedios desde los que ver la masculinidad que pueden ser válidos. Incluso viéndolo con intención política, aunque no sea eso lo que me interesa ahora, también tiene sentido. Puede haber mensajes que vayan dirigidos, digamos, a radicalizar a los convencidos. Pero también hay un trabajo útil por hacer de sensibilización entre gente ajena. Hay gente a la que se la pela lo que haga o deje de hacer la izquierda al respecto, o que escuchan hablar de que si los jóvenes son o más o menos de derecha y ponen los ojos en blanco. Son personas que ven estos enfoques y no entienden de qué coño hablamos, pero que comparten el interés por el asunto. Esta parte es para esa gente. Ya puestos, no tenía pensado hacer esta mención, pero creo que es de justicia decir que, bueno, mi conocimiento sobre Yados y sobre el contenido de Yados está directamente ligado al contenido de Joelus. Ya he hablado de Joelus en vídeos anteriores, en el vídeo de los Lolcaus en concreto. Para mí ha sido una referencia muy importante a la hora de acercarme a estos contenidos. Y es una referencia especialmente interesante porque probablemente en cuestiones de la visión sobre la masculinidad no estaremos en puntos tan distintos. Sí que lo estamos seguramente en otros aspectos políticos que pueden tener más que ver con el feminismo en sí mismo. Y bueno, creo que es una diferencia que en realidad en este caso considero que es enriquecedora y que precisamente refuerza pues todo lo que hablo en esta parte de pensar en alternativas y pensar en el discurso de la masculinidad y en la necesidad de reflexionar sobre estos aspectos desde enfoques no estrictamente políticos y ser capaces de entender que puedes tener diferencias con ciertas personas en ciertos aspectos de toda esta cuestión de género y que eso no impide que haya como ciertos consensos elementales en entender que las cosas que dicen personajes como Yados no dejan de ser burradas, ¿no? Entonces, bueno, por un lado el reconocimiento de que parte de lo que es este vídeo se lo debo a Joelus, y como tal es una recomendación de su contenido y también pues bueno, ese añadido dentro de toda esta parte que estoy hablando final. Y código Joelus 10 en Big, no nos olvidemos, por favor, importantísimo, código Joelus 10 en Big, que el chaval se lo gana a pulso. Se lo gana a pulso, código Joelus 10 en Big. En este grupo hay personas que, aunque no conecten con estos debates progres, comparten un instinto y un sentido común elemental en el que saben que una masculinidad demasiado tradicional o exagerada tiene sus problemas. Pero también hay posiciones más tibias. Hay personas que no son defensoras de lo que Yados representa, pero no tienen una postura definida sobre el asunto, de forma que se acercan a él con cierta inocencia. No quiero que se me malentienda, no hablo de inocencia como si fuese una burla. Podemos hablar de extremocentristas, pero creo que es más justo y útil evitar etiquetas que nos alejen de la posibilidad de establecer diálogos con personas que están abiertas a ellos de forma honesta. Esa inocencia no deja de ser un acercamiento que tiene como bases la duda metódica y el espíritu crítico, que son dos puntos de partida perfectamente válidos. Ahora bien, a estos dos se les suele sumar otro elemento más. A menudo hay una idea de la individualidad que no tiene por qué ser mala por sí misma, pero es un poco simple. Es una idea de la libre elección que no entiende que puedan existir condicionantes sobre nuestras decisiones y reduce todo a la voluntad de cada uno con un enfoque muy utilitarista. Sé que he metido una cantidad de adjetivos y sustantivos insufrible. Utilitario, condicionantes, libre elección... Pero no os preocupéis, la idea es más simple. Todo este enfoque se resume en frases como si a ellos son felices, no tengo nada que decir, o si a ellos les funciona, ¿qué más me da? Este tipo de frases se aplican, por ejemplo, al hablar de la entrada de estas personas en este tipo de comunidades. Aquí reconozco que hay margen para los matices. Vuelvo a todo lo que hablé en los vídeos de los estoicos. Si pensamos en los neoestoicos, los pseudoestoicos e incluso ciertos gurús de baja intensidad, puedo comprar el argumento. Tendrán un enfoque individualista y serán pura turra de autoayuda y lo que queramos. Pero al menos tienen el aval científico, en la medida en la que intentan respetar cierta esencia estoica y se ajustan a los métodos y terapias como la cognitivo-conductual, son aceptables. Con esto no quiero decir que no podamos ser críticos, pero vaya, la crítica ya la he hecho en esos vídeos. Son parte fundamental de cómo el estoicismo se ha convertido en producto. Ahora bien, si alguien se acerca a esos contenidos teniendo eso claro y siendo mínimamente crítico, me da igual si no coincidimos en lo ideológico. Me parecería legítimo. Pero claro, aquí el problema no son los neoestoicos o los pseudoestoicos. Con ese argumento hay gente que me ha defendido hasta el propio Yados.
Y ahí la cosa cambia. No podemos obviar que lo que Yados y otros de su estilo emplean no son solo técnicas persuasivas. No se trata de estrategias clásicas de marketing como las que emplearía cualquier otro vendedor. Los mecanismos detrás del modelo de Yados, además de persuasivos, son coercitivos. Yados copia los recursos, estrategias y, en el último año, incluso el discurso de las sectas. Pide a quien le sigue que se aísle de su entorno y a que depositen toda su fe en él. Ante un panorama como este, el juicio personal de quienes caen ahí no vale como criterio de nada. Claro que van a ser felices, porque no tienen otra opción. Llegados a ese punto, la apuesta personal es tan grande que el coste de asumir que no fue buena decisión es mayor que el huir hacia adelante. La disonancia cognitiva sería insoportable. Me cuesta demasiado ver bien a quien te está queriendo vender un curso o un libro como objetivo. No, macho. Quien se está aprovechando de ti no te está haciendo bien. Pero bueno, sé que este baremo tampoco es justo. Es legítimo vender libros divulgando o yo qué sé, lo mismo se podría decir de los psicólogos cobrando por la terapia. Justo por eso, la distinción no tiene que estar en la autopercepción de si la vida te ha ido o no a mejor. Pero entonces, si el mensaje de Yados ayuda de forma objetiva a alguien, ¿aceptamos? Bueno, antes de eso la pregunta sería, ¿hay a quien le ayude el mensaje de Yados? Pues os sorprenderá, pero sí, hay casos donde sí se puede percibir que el discurso de personajes como Yados o figuras con un perfil más formal del estilo de Jordan Peterson ayuda a que ciertos chavales se enderecen. Casos donde se alejan de los vicios, las malas influencias, adoptan mejores hábitos y empiezan a tener propósitos. A ver, venga, sí, está bien que sirva a estos pibes, pero es una lógica un poco perversa. ¿Qué pasa? Que en estos casos ya se justifican el resto de la estructura y el resto de gente que está siendo engañada. Es como si en un colegio entra un tirador y para derribarlo pego 700 tiros al aire y me llevo al tirador y a 20 chiquillos con él. En Estados Unidos me condecorarían, pero en un lugar normal no habría forma de justificar el balance coste-beneficio. Además, también diré, lo mismo esto queda un poco cruel, pero ya llega un punto en el que me la suda. Si lo que te hace centrarte en esta vida es el mensaje de Yados, chico, espabila que te comen. Ya he dedicado todo el resto del vídeo a ser empático y comprensivo con los pibes y sus situaciones, pero no puedo aceptarlo como excusa para hacer creer que Yados cumple algún tipo de labor social. Aparte, es que ni me lo creo. Estos pibes han encontrado el cambio en Yados como lo podrían haber encontrado en cualquier otra cosa. Anda que no habrá chavales a los que la no-hit del Sekiro de Alex el Capo les habrá ayudado a sacarse el curso de informática y no lo estamos convirtiendo en gurú. Yo qué sé, meteos en un FP de mecánica o de fontanería, o va a salir más barato, o va a ayudar a centraros igual y vais a salir con un trabajo de verdad. O sacaos el certificado de categoría A conducir trenes de trabajos y maniobras, que Adif os acoge si hace falta. ¡A currar! ¡A currar! Que es lo que tenéis que hacer, hombre, ya, que tenéis un cuento que no veas. ¡Pum, pum! ¡Cotizar, hombre! Si nos salimos del entorno de los gurús como Yados y nos vamos a la masculinidad en general, también podemos aplicar esa idea de si a alguien le funciona, ¿qué más da? Hablamos de la masculinidad tradicional, hegemónica o el adjetivo que queramos ponerle, pero ¿qué pasa? ¿Es necesariamente mala o tóxica, como se suele decir? ¿No puede ser buena para alguien? A ver, no, la verdad, esto solo se puede comprar si piensas que la masculinidad es un concepto abstracto, sin significado definido. Si le metes el significado que a ti te parezca, por lo mismo sí. Ahora, si hablamos de competitividad, de agresividad, de falta de comunicación, de indiferencia o de represión emocional, pues no son valores sanos ni positivos para nadie. No lo son para el entorno social de quien lo padezca, pero es que ni siquiera lo son para los propios señores que han sido educados así. El estudio de la caja de la masculinidad tiene muchas formas de ser abordado, pero hay una que para mí es la conclusión más clara e innegable. A mayor cercanía a la caja de la masculinidad, menor satisfacción y felicidad. La correlación entre esta y los problemas de salud mental e ideas suicidas es directa. Sea por causa o por consecuencia, que las presiones a las que nos somete la masculinidad tradicional aumentan el sufrimiento es un hecho rotundo. Todo esto refuerza la idea de que lo que hacen personajes como Yados es monetizar las carencias y los problemas de salud mental de la gente. Puede que sea un camino complicado,
pero nadie dijo que fuese fácil. Las recetas serán muchas y dependerán del contexto. Es necesario encontrar salidas y alternativas que permitan a los pibes expresarse y quitarse esos corsés, pero sin renunciar a lo que son. Hay que crear discursos que no los criminalicen, pero tampoco que les infantilicen. Y para todo eso, bueno, habrá muchas formas. Algunas ya las he comentado en este vídeo, otras muchas se habrán quedado fuera. Ya he hablado de compasión, de misericordia, pero por no repetirme, me quedaría con la ternura. Es fácil decirlo, no tanto hacerlo, pero bueno, creo que precisamente consiste en eso. Acostumbrarse a exponerse y permitirse ser vulnerable hasta hacer fácil lo difícil. Esto lo dije ya en el cierre de la serie de los estoicos y lo repito ahora. No soy nada, no soy sociólogo, ni filósofo, ni periodista, nada. Ahora, eso sí, si me pongo en huelga, la gente se entera. Anda. Eso no lo pueden decir muchos titulados. Solo soy un pibe, ¿vale? Puedo haberla cagado, pero he intentado documentarme lo mejor posible. Y bueno, he intentado también, considero que tiene valor el aportar mi visión desde la perspectiva de el pibe. No es como que ahora vaya a hacer este disclaimer en cada vídeo, pero justo en estos creo que es bastante importante. Lo que quiero decir con esto es que no me llaméis para ningún podcast, por favor. No, en serio, no me llaméis para ningún podcast. No quiero hablar de la masculinidad, ni dar entrevistas, ni nada. Dios mío. Si yo sé que el síndrome del impostor, no sé qué, no sé cuántos, pero me da igual. Si es que yo estoy muy liado, tengo cosas que hacer, me paro de la tarde, yo qué sé. Seguro que Alan Barroso os hace un hueco en la agenda. Ahora en serio, no soy referente de nada, ¿vale? No soy quien. Acepto propuestas. Tengo un correo de contacto solo para ello. Podéis hablarme sin miedo y os ayudaré en lo que pueda. En lo que pueda, que no es todo, porque no soy quien. Hay gente más válida que yo. Ya está. Después de esta serie sobre el estoicismo y este mega episodio sobre la manosfera, solo me queda recordaros que os suscribáis, deis a like, comentéis, compartáis. No quiero que esto suene vacío. Vale, hacedlo, cabrones. Estoy dejando la salud por la causa, joder. Yo pensaba que el vídeo de Jordi Wild iba a ser una puta excepción. Y claro, para vosotros esta serie, esto ha sido un epílogo que va fuera. Pero yo lo he grabado todo del tirón y he sido más largo que lo de Jordi Wild. Al menos en guión, creo que en duración me ha llevado menos. Bueno, claro, me ha llevado menos porque he tenido que hacer exteriores, acabo de caer la cuenta. Bueno, uy, ¿cómo estoy desbarrando? Es que encima, que creo que lo he mencionado en algún momento de estas horas, en algún punto de este vídeo o de los anteriores, se grabó mal el audio. El segundo día consecutivo que hago esto, son las 11 de la noche y no he cenado. Comed bien, poneos fortísimos. Compartid esto o no, ya no sé, ya ahora mismo a mí me da todo igual. Y ternura, ya está. Hace falta más ternura en el mundo. Y con esto me despido. Joder.